Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy, y estoy muy emocionado /a de teneros aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Si eres nuevo /a por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. Significa mucho para mí que estén interesados en el contenido que preparo con tanto cariño. Hoy, tenemos un tema que estoy segura va a encender el debate y la curiosidad: Kerem Bürsin y Hande Erçel, si Hande no llega a su vida. Revelación chocante. ¿Preparados para sumergirnos en el fascinante mundo de las especulaciones y los qué pasaría si? Todos conocemos a Kerem Bürsin, el talentoso actor turco que nos ha cautivado con su carisma y su talento en series como Love is in the Air y Sen Kalkam, y a Hande Erçel, la deslumbrante actriz que comparte créditos con Kerem en Love is in the Air, y que también ha ganado el corazón de muchos fanáticos alrededor del mundo. La conexión que ambos actores tuvieron, no solo en la pantalla sino también fuera de ella, fue innegable. Su romance, que fue ampliamente comentado y seguido por millones, nos hizo soñar y creer en el amor verdadero, y su posterior ruptura dejó a muchos con el corazón roto. Pero, ¿qué pasaría si Hande Erçel no hubiese llegado a la vida de Kerem Bürsin? ¿Cómo habría sido su trayectoria, su vida personal, sus proyectos profesionales? ¿Habría alcanzado el mismo nivel de fama y reconocimiento internacional? ¿Su carrera habría tomado otro rumbo? Estas son las preguntas que nos vamos a plantear hoy, explorando las posibles realidades alternativas y las consecuencias que podrían haber surgido de una vida sin Hande para Kerem. Vamos a sumergirnos en un universo de hipótesis, donde analizaremos las diferentes variables y reflexionaremos sobre el impacto de esta conexión en la vida de Kerem. Así que prepárense para un viaje lleno de imaginación, especulaciones y mucho análisis. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y si les gusta lo que ven, denle un buen like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares y dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, comencemos. Para entender mejor el impacto que Hande Erçel tuvo en la vida de Kerem Bürsin, es importante analizar el contexto de sus carreras antes de conocerse. Kerem, antes de Love is in the Air, ya era un actor reconocido en Turquía, con una sólida base de fans y varios proyectos importantes en su haber. Había participado en series como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi, demostrando su versatilidad y talento actoral. Sin embargo, su fama se limitaba principalmente al ámbito turco. Su reconocimiento internacional era limitado. Hande, por su parte, también era una actriz popular en Turquía, con experiencia en diversas series y un creciente número de seguidores. Su belleza y su carisma la hacían muy atractiva para el público, y su carrera estaba en ascenso. Pero al igual que Kerem, su fama no había trascendido las fronteras turcas. El encuentro entre Kerem y Hande en el set de Love is in the Air fue el punto de inflexión. La química entre ambos fue innegable y su romance en la vida real catapultó su popularidad a niveles estratosféricos. La serie se convirtió en un éxito mundial, y tanto Kerem como Hande se convirtieron en estrellas internacionales. Las entrevistas, las portadas de revistas, las campañas publicitarias, todo se multiplicó exponencialmente. Ahora, imaginemos un escenario alternativo. Supongamos que por alguna razón, Hande no hubiese sido seleccionada para interpretar el papel de Eda en Love is in the Air. ¿Quién habría sido su CEO protagonista? ¿Cómo habría sido la dinámica de la serie? ¿Habría tenido el mismo éxito? Si la serie hubiera tenido otro elenco, las consecuencias para Kerem podrían haber sido significativas. Si la química con su CEO protagonista no hubiera sido tan fuerte, el impacto en la audiencia podría haber sido menor. La conexión entre los actores es fundamental para el éxito de una serie romántica, y la ausencia de esa chispa podría haber afectado el interés del público. En este escenario hipotético, Kerem podría haber seguido siendo un actor reconocido en Turquía, pero su salto a la fama internacional podría haberse visto frenado. No habría tenido la misma exposición mediática ni la misma oportunidad de expandir su carrera a nivel global. Las propuestas de trabajo podrían haber sido diferentes, quizás con un enfoque más local y menos oportunidades para participar en proyectos internacionales. Además, la vida personal de Kerem también habría sido diferente. El romance con Hande fue muy público y generó un gran interés en su vida privada. Sin esa relación,
la atención mediática sobre su vida personal habría sido menor. Sus decisiones personales, sus relaciones y sus experiencias podrían haber sido muy diferentes, influenciadas por otros factores y otros caminos. Otra posibilidad es que Kerem hubiera encontrado el amor con otra persona en su vida. Quizás una relación menos expuesta, que le hubiera brindado estabilidad y apoyo emocional, pero que no habría generado la misma expectación mediática. O tal vez hubiera mantenido una vida más enfocada en su carrera, dedicándose por completo a sus proyectos profesionales. Es importante destacar que independientemente de las circunstancias, Kerem Bürsin es un actor talentoso y carismático. Su éxito se debe a su esfuerzo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, la llegada de Hande a su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, fue un factor determinante en su ascenso a la fama internacional. Ahora hablemos sobre las decisiones profesionales de Kerem en esta realidad alternativa. ¿Qué proyectos habría aceptado? ¿Se habría arriesgado a probar nuevos roles? ¿Habría explorado otros géneros cinematográficos? Sin la proyección internacional que le brindó Love is in the Air, Kerem podría haber centrado su atención en el mercado turco participando en series y películas que, aunque exitosas, no habrían tenido el mismo alcance global. O tal vez habría tenido que luchar más para conseguir proyectos internacionales, compitiendo con otros actores que ya tenían una mayor reputación y experiencia. Una de las decisiones más importantes que Kerem podría haber tomado es la de explorar otros géneros cinematográficos. Aunque en Love is in the Air demostró su talento para la comedia romántica, también tiene la capacidad de interpretar roles más dramáticos, de acción o incluso de ciencia ficción. Sin la etiqueta de galán romántico que adquirió gracias a la serie, podría haber tenido más libertad para elegir proyectos que le permitieran demostrar su versatilidad y explorar nuevos horizontes artísticos. En resumen, la ausencia de Hande Erçel en la vida de Kerem Bürsin, si bien no habría significado el fin de su carrera, sí habría cambiado el rumbo de la misma. Su ascenso a la fama internacional podría haber sido más lento, y sus decisiones profesionales y personales podrían haber sido muy diferentes. Ahora, quiero que reflexionemos sobre el impacto que esta situación habría tenido en la industria del entretenimiento turca. ¿Cómo habría afectado la ausencia de la pareja más popular del momento? La relación entre Kerem y Hande generó un gran interés en Turquía y en el mundo. Sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus redes sociales, todo era seguido con gran atención por millones de personas. Su ruptura, por supuesto, también generó una gran conmoción. Si la relación entre ellos no hubiera existido, la industria del entretenimiento turca podría haber perdido una fuente importante de atención mediática. La ausencia de una pareja tan mediática podría haber afectado la cobertura de los medios, la atención de los patrocinadores y el interés del público en general. Por otro lado, la ausencia de Kerem y Hande como pareja también podría haber abierto oportunidades para otros actores y actrices. Otros romances y relaciones podrían haber ocupado su lugar, generando nuevas historias y nuevos intereses para el público. La industria del entretenimiento es dinámica y competitiva, y siempre hay nuevas caras y nuevas historias que contar. En definitiva, la ausencia de Hande en la vida de Kerem habría cambiado el panorama de la industria del entretenimiento turca, pero no necesariamente de manera negativa. La industria se adapta y evoluciona constantemente y siempre encuentra nuevas formas de sorprender y entretener al público. Es importante recordar que estas son solo especulaciones. No podemos saber con certeza cómo habría sido la vida de Kerem sin Hande. Lo que sí sabemos es que ambos actores son talentosos y exitosos, y que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Ahora pasemos a un punto crucial, el impacto en la percepción del público. ¿Cómo habría sido la imagen de Kerem Bürsin si no hubiera estado involucrado sentimentalmente con Hande Erçel? ¿Cómo lo habría percibido el público? La relación con Hande, además de catapultar su fama, también moldeó la imagen pública de Kerem. Fue percibido como un hombre romántico, atento y enamorado, lo que le ganó el cariño y la admiración de muchos seguidores. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad, y Kerem se convirtió en un ícono para muchos. Sin esa relación, la percepción del público podría haber sido diferente. Kerem podría haber sido percibido como un actor talentoso, pero su imagen pública habría sido menos romántica y menos ligada al amor. Podría haber sido percibido de diferentes formas, dependiendo de sus decisiones personales y profesionales.
Podría haber sido percibido como un actor más enigmático, más reservado, más enfocado en su carrera. O tal vez como un hombre con otras relaciones sentimentales, pero menos expuestas al ojo público. O incluso como un soltero codiciado con una vida personal misteriosa y atractiva. La imagen pública es un elemento fundamental en la carrera de cualquier actor. La forma en que el público percibe a un actor puede influir en sus oportunidades laborales, en el apoyo de sus fans y en su éxito en general. Sin la relación con Anne, Kerem habría tenido que construir su imagen pública de otra manera, utilizando otras estrategias y otros enfoques. En última instancia, la percepción del público es subjetiva y cambiante. La imagen de un actor puede evolucionar con el tiempo, dependiendo de sus decisiones, sus proyectos y las circunstancias de su vida. Lo importante es que Kerem Bürsin siempre ha demostrado ser un actor talentoso y carismático, capaz de conectar con el público y de cautivar a sus fans. Ahora, para cerrar este análisis, vamos a considerar el impacto en las relaciones personales de Kerem. ¿Cómo habrían sido sus amistades y sus lazos familiares? La relación con Anne, al ser tan pública, sin duda influyó en las relaciones de Kerem con sus amigos y familiares. La atención mediática a los eventos sociales, las celebraciones, todo se multiplicó exponencialmente. Sin Anne en su vida, las relaciones personales de Kerem podrían haber sido diferentes. Habría tenido más tiempo para sus amigos y familiares, y podría haber mantenido una vida más privada y discreta. Sus relaciones podrían haber sido más profundas y significativas, basadas en la confianza y el apoyo mutuo. La vida personal de cada uno es un tesoro privado, y las relaciones que construimos con nuestros seres queridos son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. La ausencia de una pareja tan mediática como Anne habría permitido a Kerem concentrarse más en sus relaciones personales, fortaleciéndolas y cultivándolas. En resumen, si Anne no hubiese llegado a la vida de Kerem Bürsin, la historia sería muy diferente. Su carrera, su imagen pública, sus decisiones profesionales y sus relaciones personales habrían tomado otro rumbo. Si bien no podemos saber con certeza qué habría pasado, podemos especular y analizar las diferentes posibilidades, explorando las consecuencias de un qué pasaría si. En conclusión, la llegada de Anne Ercel a la vida de Kerem Bürsin fue un punto de inflexión que transformó su carrera y su vida personal. Aunque Kerem ya era un actor reconocido, la conexión con Anne le brindó una plataforma internacional, una mayor exposición mediática y nuevas oportunidades profesionales. Sin Anne, la trayectoria de Kerem habría sido diferente. Su camino hacia la fama podría haber sido más lento, y sus decisiones profesionales y personales podrían haber sido influenciadas por otros factores. Si bien no podemos predecir el futuro, podemos especular y analizar las diferentes posibilidades, reflexionando sobre el impacto de una relación tan significativa en la vida de un actor. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de este viaje especulativo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que habría sido la vida de Kerem sin Anne? ¿Qué proyectos profesionales le habrían gustado ver? No duden en compartir sus ideas y sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.